Ya hemos tratado muchas veces el tema de las emociones, pero poco hemos tocado un tema que a muchos nos afecta o que nos ha afectado en alguna oportunidad, incluso a muchos miembros de nuestra familia, el sobrepeso y las emociones. ¿Cómo está relacionada? Esas cositas que acumulamos en nuestro cuerpo, pero serán que son más emociones que alimentos. Esta mañana me acompaña Karina Lucas, enfermera especialista además en biodescodificación y cómo influyen las emociones en esas patologías y cosas o situaciones que vivimos o sentimos en nuestro cuerpo. Bienvenida Karina, me encanta que estés aquí y con un tema que no se había tocado mucho y que nos interesa. Gracias a ti por la invitación y qué gusto que te interese este tema porque las emociones son básicas tanto para el sobrepeso como para cualquier otra manifestación que se presente en nuestro cuerpo. Solo que crecimos únicamente viendo las emociones desde el punto de vista médico. Sin embargo, a la medicina nos hace falta meter ese toquecito de las emociones donde podemos mirar al paciente no solamente de lo que está pasando fisiológicamente, sino de lo que esta persona siente, de lo que esta persona vive, de lo que esta persona guarda dentro de sí que no le cuenta a nadie y que son todas esas emociones que también producen cambios fisiológicos y que produce cambios también a nivel de órganos, de células y de tejidos. Entonces, a partir de allí, esta fisiología de nuestro cuerpo se altera y aparece cualquier síntoma, cualquier enfermedad, en este caso el sobrepeso, que es lo que vamos a tratar específicamente hoy. Podemos haber pasado por situaciones a lo mejor traumáticas en la niñez y eso se puede ver reflejado no a los 8 9 años, por decirles cualquier edad, sino quizás en la adolescencia o hasta en la adultez. O sea, puede tener un coletazo a esas emociones acumuladas en algún momento de nuestra vida y en alguna zona de nuestro cuerpo, en este caso el sobrepeso. Claro, por supuesto, es que fíjate, vivimos en una línea del tiempo donde el tiempo no existe. Entonces acá consideramos que estamos en el presente, Ujú. pero realmente todo el pasado nos acompaña y a su vez también estamos en la creación de lo que es el futuro. Esto quiere decir que cualquier manifestación que se presente en nuestro cuerpo, nuestra consideración es que tiene su raíz emocional en el pasado. Esto puede ser durante nuestra niñez, incluso en el periodo de gestación o puede venir mucho más atrás que tiene que ver con nuestra mamá, nuestro papá o incluso nuestros antepasados. Porque ¿qué es lo que traemos y lo que heredamos? Pues todas esas emociones que vivimos, que se acumulan en nuestro cuerpo y toda esa memoria emocional va pasando también de generación en generación. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, la manifestación que está ahorita en nuestro cuerpo, para poder entenderla, buscamos en el pasado para saber qué pasó y poder entonces llegar a esa raíz emocional de ese síntoma que presenta actualmente nuestro cuerpo. Mira, qué interesante porque no relacionamos normalmente el sobrepeso con alguna herencia familiar. Hemos visto miles de programas, incluso en las redes, que muchas de las personas que en este caso, ¿no? Y no todas están en obesidad, pero voy a dar el ejemplo de las personas que pasan por esa obesidad mórbida, que ya tienen que pasar también por algún tipo de proceso quirúrgico, cómo van en acompañamiento de un psiquiatra y Ujú. cómo van liberando los traumas. Pero a eso también le buscamos el factor de qué pasó con los abuelos, con los bisabuelos, con los padres, porque es una emoción que queda allí acumulada en forma de grasa o en forma de líquido o de lo que queda en nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Fíjate, por ejemplo, en el caso específico del sobrepeso, para poder llegar a todo este entendimiento, lo primero que tenemos que entender es el cuerpo desde la fisiología. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre con el sobrepeso? En el sobrepeso hay una célula que se llama adipocito que se llena de De grasa. grasa. Normalmente, esta es una célula que ella por dentro está vacía y comienza entonces a llenarse de este tejido adiposo. Ujú. Este tejido adiposo
simbólicamente, inconscientemente está llenando, generalmente es un vacío que tiene esta persona, Ujú. puede ser a partir de un duelo, puede ser que haya fallecido algún familiar, alguna separación de pareja. También estas personas que se van del país, es muy común que aumenten de peso luego de que ocurrió ese cambio de país. ¿Por qué? Porque se separan, ¿ok? Y esto es inconsciente, porque el cuerpo reacciona inconscientemente desde la biología. Fíjate, a nosotros mentalmente nos cuesta mucho encontrar una solución cuando estamos viviendo situaciones como esta. Sí. Entonces lo vivimos sin solución, lo vivimos aisladamente, en soledad, y es un evento muy dramático el que causa este momento de impacto que le llamamos biochoc. Biochoc. Entonces, este biochoc es el que genera un impacto tan grande en nuestro cuerpo que nuestra biología necesita encontrar una solución para poder equilibrarse y sobrevivir a lo que está pasando. Y el cuerpo no puede esperar que nosotros mentalmente encontremos una Que nos solución. demos cuenta. Entonces el cuerpo reacciona por él y hace una respuesta que puede ser que a nosotros nos parezca que no sea muy inteligente, pero para él es inteligente y es una respuesta rápida. Entonces, si tú estás sintiendo un vacío muy grande dentro de ti, esta célula que está vacía comienza entonces a llenarse. ¿Para qué? Para inconscientemente aportar una solución. Cuando esa célula comienza a, vamos a decir, llenarse y llenarse y llenarse, porque tengo desamor, hay un vacío a través del amor, porque tengo una escasez de dinero, yo voy a tratar de Ujú. llenarlo con una energía, de que no me falte nada para conseguir ese equilibrio, y puede ser bajo cualquier edad. Por eso es que normalmente después de un trauma o una situación dura, sea cual sea la que haya vivido la persona, hay otro toque técnico allí, algo que te lo recuerde, algo que te haga pasar nuevamente por el estrés y esa célula recuerda, esa memoria se activa y engordo el doble, Ujú. como el doble y hago cualquier cantidad de dietas, planes nutricionales, pero no logro adelgazar. O sea, es un mecanismo de defensa que está siempre. Totalmente. Hay un evento, como lo llamábamos antes, el evento del biochoc, que es un evento programador, que Ujú. generalmente está a muy temprana edad, ¿ok? Es un impacto que es muy grande. Posteriormente van a haber eventos desencadenantes, es decir, eventos que se van a parecer a este primer evento Ujú. y cada vez que se presenta Pum, se un dispara. desencadenante se dispara el síntoma. Hay momentos como este en el que tú decías anteriormente, donde es como que se activa este desencadenante y no hay quien lo pare. Todos conocemos una persona que empezó a engordar, engordar, Ujú. engordar y no hubo manera de que más nunca perdiera peso. Y es exactamente por esto. ¿Por qué? Porque inconscientemente está viviendo esa falta, está viviendo esa ausencia, su cuerpo dio esa solución y ahora el cuerpo, como para él estamos siempre en el momento presente, se mantiene dando esa misma respuesta. Hay personas que dirán, no, es que alguien está gordo porque come y come y come y come y tiene sobrepeso. Sí, cómo no, pero ¿qué hay detrás de esa necesidad de comer? Los alimentos están relacionados también con las emociones. Por ejemplo, el que come mucho dulce es la misma emoción que el que busca comer cosas saladas, el que busca ingerir bebidas alcohólicas, el que busca la cafeína, el que busca la grasa. ¿Se lee igual o son distintas emociones? No se lee igual, o sea, para nosotros es indistinto que sea el cigarro, por ejemplo, incluso que sea el alcohol, que sean los alimentos, que sean salados, que sean dulces. Es como, ese es el objeto, El objeto. Esa es la pero adicción. esa es la adicción, tal cual. Pero no nos interesa exactamente la adicción, es igual si es chocolate, si es café, si son hamburguesas. Lo que nos interesa es buscar qué es lo que hay detrás de esta ansiedad y de esta necesidad de este alimento. Lo que hay detrás es que hay un anclaje emocional con este alimento también, donde ese alimento comenzó a satisfacer esa Esa emoción emoción. también dentro de mí y ahora yo calmo mi emoción, calmo mi ansiedad, calmo mi vacío con este determinado alimento. Entonces generalmente estamos en la búsqueda de ese estado emocional, no exactamente de ese alimento, solo que ese De la alimento raíz. es el que nos indica pues que esto está pasando. Se lee igual en los niños. Vemos algunos niños
5, 6, 7 años a nivel mundial que ya sufren de obesidad. Y tú dirás, bueno, ¿cómo no? Está relacionado con la alimentación que le puedan dar en casa y está claro, ¿no? Pero esos niños pueden tener una memoria intrauterina, lo que vivió la mamá y el vacío que vivió mamá, o que quizás viene heredado también de papá, y que ellos ahora en la niñez no lo tienen consciente, pero sí su cuerpo se modifica. Puede haber esa lectura a través de la impronta. Totalmente. De hecho, a los niños, sobre todo menores de 7 años, tratamos de no estudiarlos a ellos, sino que lo que estudiamos es la historia de la mamá o la historia del papá. Incluso, como decíamos al principio del programa, eh, puede venir transgeneracionalmente. Cuando ocurre este ejemplo que tú estás colocando, la mayoría de las veces este niño que tiene sobrepeso, su mamá o su papá tiene sobrepeso. O sea, va a ser un caso muy particular que ellos no lo tengan y que este Y niño que sí sí. lo tenga. Entonces allí ya empezamos a ver cómo esta memoria comienza a viajar en el tiempo y este niño entonces ahora tiene esta manifestación de esta historia familiar. El tema con el sobrepeso y las emociones te dicen cuál es el vacío que está allí. ¿Qué te falta? ¿Te falta amor? ¿Te falta seguridad? ¿Qué se fue de tu vida? ¿Cuál fue el duelo? Pero te dejé esta pregunta en el aire. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se hace una terapia de biodecodificación para poder liberar todas esas emociones? Porque no todas las personas tienen claros cuál es el vacío. Desde allí se debe comenzar, Karina. Bueno, casi que encontrar realmente cuál es el vacío es como lo último que vamos a Lo encontrar. último. Sí, lo primero realmente que tenemos que hacer es como reconocernos, o sea, estas personas que tienen este sobrepeso, reconocer que hay algo emocional que está pasando porque las dietas no funcionan, hacer ejercicio no funciona, hacer muchos métodos alternativos que la gente hace para poder perder peso y esto no ocurre o ocurre algún tiempo determinado, pero la persona vuelve a aumentar de peso cuando deja este método alternativo. El primer paso es reconocer que algo está pasando dentro de mí y entrar en esa búsqueda de quiero entender lo que está ocurriendo dentro de mí. Es un proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento, Ujú. donde en la terapia lo que hacemos es ir buscando qué es eso que estamos buscando satisfacer. Con esta adicción, a la mayoría de las veces queremos llenar el vacío de personas, de espacios, incluso hay personas que pudieran ser un trabajo, o sea, dejó un trabajo y ya no está en ese trabajo y el vacío por ese trabajo es muy Claro. grande. Entonces está ese vacío, pero más allá de la persona, más allá del trabajo, más allá del espacio físico que representaba este objeto que ahora se intenta llenar, es qué es lo que eso significa. Claro. Entonces detrás de eso hay el significado que son más profundos, donde lo que estamos buscando es amor, seguridad, aprobación, tener un lugar, esa Pertenecer. compañía, pertenecer. Ujú. Entonces son cosas más sublimes, ¿sí? Las que en el fondo de nosotros necesitamos. Cuando llegamos a esa comprensión y entendemos que lo que necesitamos es compañía, seguridad, amor, ahora el trabajo es comenzar a satisfacer esto que necesitamos por nosotros mismos. Ujú. ¿Para qué? Para no estar en la dependencia de estas personas, lugares, trabajos que nos llenen ese espacio. Pensar que de alguna forma somos suficientes, que no Sí. tenemos que buscarlo afuera, sino dentro. Total. De hecho, déjame decirte que el no sentirse suficiente, la desvalorización, es la emoción clave del sobrepeso. ¿Cuáles otras emociones están? Las de valorización, el no merecimiento, la culpa, la ansiedad, el miedo, todas están allí, Karina. Están todas, solo que las personas con sobrepeso vamos a ir a determinar cuál es exactamente la de esa persona, pero esas que mencionas de manera general suelen estar presentes todas, pero sí hay esa sensación de no soy suficiente, no valgo y también hay un sentido de dependencia, ¿sabes? Ujú. Como no me siento suficiente para hacer las cosas por mí misma, para estar bien por mí misma, entonces yo voy a buscar todo eso en el exterior. Y esto no los calman ciertos alimentos, ciertas personas, ciertos lugares donde es como una pastillita
que nos calma por dentro, creemos que esa es la solución, pero realmente todo eso es paliativo porque cuando llegamos a casa seguimos sintiendo ese mismo vacío y nuestra biología sigue respondiendo con esa célula que se sigue llenando. ¿Por qué tratamos el tema del sobrepeso? No porque las personas con sobrepeso valgan más o menos que otras, sino realmente te sientes cómodo, te causa algo, te sientes de alguna manera que debes estar a la defensiva, a nivel de salud, estás bien o no estás bien, o cuando te miras al espejo estás ocultando algo. Esas son las preguntas, más que si tengo unos kilos de más que a lo mejor ni siquiera me afectan porque estoy feliz. Yo creo que el tema del sobrepeso es cuando tú realmente empiezas a coartar tu vida por cómo te puedes vestir, por cómo te puedes sentir y por cómo tengo la necesidad de comer y luego hasta me arrepiento. Sí, totalmente. Ahí entra entonces la persona en la culpa. La culpa. Porque es que fíjate, hay tanta carga emocional con este síntoma que no es solo las emociones que han causado el síntoma, Ujú. sino que una vez que el síntoma se presenta, hay otro montón de emociones que son exactamente estas de las que estás hablando. Hay una como incluso desconexión de sí misma donde las mujeres, por ejemplo, que son como que las que más sufren con este tema, se separan de sí mismas porque ahora no quieren mirarse en el espejo, Ujú. no quieren verse, no quieren salir, incluso pudiera darse el caso también de que no quiere que la pareja la La toque, toque, claro. porque hay mucha vergüenza, porque hay mucho miedo y es una manera de no aceptarse a sí misma, de no aceptar su cuerpo y todo eso exactamente es lo que se trabaja en terapia. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a estar bien no solamente con tu cuerpo, para que tú Ujú. vuelvas a estar bien contigo misma. Y cuando ya tú no tengas esa necesidad de estar llenando tus vacíos, la célula también va a dejar de llenarse este adipocito de esta grasa, porque inconscientemente ya no lo vas a necesitar. Se lee de alguna forma distinta, por ejemplo, en mi caso, me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Las piernas siempre han sido anchas. Hay personas que acumulan la grasa en la barriga, hay otras en los brazos, hay otras en la papada. ¿Se leen en las diferentes zonas del cuerpo o es lo mismo si se trata de sobrepeso y emociones? Las emociones son de las que hemos hablado anteriormente, donde tienen casi todas estas tonalidades. Ahora también sí, el lugar específico donde se almacena la grasa también nos va a dar algún tipo de noción de qué es lo que pudiera ahí estar De pasando. información. Sí, si son las piernas, si son los brazos, o sea, qué es lo que pasa inconscientemente para que este sea el órgano que se está llenando de grasa, que está acumulando exactamente esta grasa. Por ejemplo, los brazos se pueden leer. Quiero abrazar, quiero tocar y de alguna forma estoy a la defensiva porque más nunca pude recibir ese abrazo o ese toque o que no he podido soltar en mi vida. Sí, claro, totalmente. Es que necesitas como fuerza, ¿no? Tú sabes que Ajá. también estas personas que tienen sobrepeso es como que ellas fuesen muy fuertes. Cuando necesitamos inconscientemente ser fuertes es porque por dentro realmente nos sentimos es débil, ¿no? Ujú. Y nuestro cuerpo, como lo decíamos antes, soluciona fortaleciéndonos, porque realmente no es así que nos sentimos. Entonces esto puede tener que ver con la fuerza. Tú lo decías ahorita y yo me imaginaba, por ejemplo, una mujer necesitando cargar un bebé Ujú. con más fuerza para cargarlo. Quizás es una mujer que se ha quedado sola y ahora necesita más fuerza para sostenerlo. Todo esto es un lenguaje muy simbólico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está dividido en nuestra mente racional y en nuestra mente biológica, que es inconsciente y que es emocional. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad que se manifiesta de esta manera habla a través de un lenguaje simbólico, que Simbólico. es un lenguaje inconsciente. Cuando vamos en la terapia, vamos a ir buscando es este lenguaje simbólico, no lo que nos dice nuestra mente racional, Ujú. porque nuestra mente racional nos cuenta un montón de historias, pero que realmente no tiene la mayoría de las veces que ver con lo que realmente ocurre. Sabes que cuando uno hace una terapia transgeneracional y con toda esa información que tú me estás dando y estás compartiendo con todo el público del magazine espiritual,
Yo lo estoy relacionando con que cuando lees un doble en el transgeneracional, en el árbol familiar, dices, bueno, a lo mejor yo no tuve una pérdida, pero quizás hubo la historia de una mamá, de una abuela que perdió a su hijo y no pude abrazarlo y tú siempre dirás, bueno, porque tengo esa coraza, porque tengo ese sobrepeso, porque mis brazos me molestan tanto. Al buscar esa información del transgeneracional lo libero de ese ancestro, lo libero de mí y por supuesto que con el plan alimenticio, los ejercicios y la conciencia es más fácil soltar esa energía, Karina. Sí, fíjate, Meredy, quiero contarte en este momento una experiencia propia, Ajá. ¿sí? Y es que yo ya estaba en este camino de la terapia y hay un momento en el que empiezo a aumentar de peso y tenía el abdomen como que yo estaba embarazada. Yo estaba asustada porque, bueno, porque el peso no paraba de aumentar. Ujú. Cuando empiezo a darme cuenta de qué es lo que puede estar pasando, incluso fue en terapia donde me di cuenta, es que mi sobrina estaba justamente embarazada en ese momento y yo inconscientemente, ella era una adolescente cuando queda embarazada y yo inconscientemente para protegerla quiero tomar su lugar, Ujú. porque a mí no me iban a juzgar como la estaban juzgando A a ella por ella, su embarazo. Entonces yo empiezo a aumentar de peso protegiste. y hago entonces este embarazo simbólico, que es como un embarazo pues emocional, ¿no? Psicológico. No es hasta que estoy en terapia que puedo hacer esta liberación y es tan simbólico que quiero contártelo a ti y a todos para que entiendan cómo es que Gracias. realmente funciona, que ese día que me hacen la terapia, en la noche me llega la menstruación. Es un mensaje tan simbólico donde la mente dice, ya no estás embarazada, Ujú. ¿ok? Entonces, allí, a partir de ese momento, comencé a perder peso, eh, obviamente cuidando la alimentación, haciendo ejercicio y haciendo las cosas que uno sabe que tiene que hacer Ujú. para perder peso, pero ya este trabajo emocional estaba realizado. Botaste el escudo. Sí. Rompiste el doble, el espejo, los lazos, las cadenas. Wow, gracias por contarnos esa experiencia porque yo sé que muchas de las personas que están allí también se van a sentir reflejadas de qué estoy cuidando o de qué me estoy cuidando, qué estoy protegiendo, cuál es la coraza, cuál es el escudo en estos momentos que estoy poniendo en mi cuerpo y cuáles son las emociones que hay que liberar para que el resto de los planes hagan efecto, porque también es desesperante tratar de buscar perder peso y perder peso y perder peso y perder peso y hay un momento que te frustras. ¿Se trabaja la frustración aquí también? Claro, sí, esa es una de las primeras emociones que vamos a trabajar Claro. cuando empezamos, ¿no? Con este proceso terapéutico, porque como te decía anteriormente, son muchas las emociones, tanto las que son la base del sobrepeso como las que vienen posteriormente. Gracias por esa información, Karina. De verdad que yo creo que este tema tiene muchísima tela que cortar, pero hoy que tú acabas de hacer el clic, es importante que si tú sufres de sobrepeso, empieces a hurgar un poco en esas emociones, en el pasado, en esa línea del tiempo que tú bien dices, viene de atrás, estamos en el presente y vamos creando futuro, para que veas que el cuerpo, la mente y hasta el alma siempre tienen unas respuestas para tu sanación. Por favor, si quieren estar en contacto contigo, danos tus redes. Bueno, mi cuenta de Instagram, @biosentido. Esa es la cuenta por donde manejo toda la información. Actualmente estoy trabajando con un programa terapéutico para abordar lo que es le llamo alimentación en armonía, donde queremos trabajar todas estas emociones y liberar ese vínculo que hay entre las emociones y la alimentación, es decir, esta adicción por cierto tipo de alimentos. Gracias por eso, porque comencé a leerte desde hace algún tiempo y me parece maravillosa toda la información. Particularmente a mí, a Mere, le ha servido muchísimo. Gracias por eso. Gracias. A ustedes en casa, mil bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en este magazine espiritual. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.